Ministerios Cristo el Salvador, bienvenidos a nuestra reunión de domingo. Es muy bueno verte, qué bueno que te conectaste a nuestra reunión. Estamos a punto de comenzar, así que quiero invitarte a que abras tu corazón, abras tu mente para lo que Dios quiere hacer en tu vida el día de hoy. Vamos a cantar unas canciones y quiero invitarte a que abras tu corazón, a que puedas disfrutar de la alabanza y la adoración. Sé que Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y vamos a orar para iniciar. Señor, muchas gracias por cada persona que está viendo este video. Gracias por sus vidas, Señor. Oro, Padre, que esta tarde podamos adorarte en espíritu y verdad, podamos darte nuestra mejor canción, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda entrar y transformar nuestra vida por completo. Muchas gracias, Señor. Amén. Disfruta de este momento. Caigo o me pierdo, vienes a buscarme.
y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó, no hay nada imposible para mí, Dios. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Despierta un fuego nuevo en mi corazón. Tú sigues obrando milagros sin limitación. El poder de tu victoria fluye en mi interior. En este lugar hay milagros, lo creemos. Este es el ruido que aviva los huesos, la adoración que levanta a los muertos. De la tumba hoy voy a salir, voy a vivir otra vez. Este es el ruido que aviva los huesos. Hoy puede salvar, restaurar, liberar y dar vida a los huesos. Pregúntale al hombre que fue lanzado sobre Eliseo si hay algo imposible. Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba que ocurre cuando Dios se mueve. Aquí te siento en mi ser, puedo sentir tu mover, puedo sentir tu mover. Muévete, muévete. Este es el ruido que aviva los huesos.
Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarte a que abras tu Biblia, puedas tener un lugar donde tomar notas. Hoy continuamos con la parte 2, ¿qué hacer después del dolor? Disfruta de esta prédica y te dejo con nuestro pastor Roberto González González. Buenas tardes, Dios te bendiga. Gracias al Señor que te encuentras bien. Y te invito a que hoy escudriñemos la palabra del Señor, y te voy a invitar a que busques en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 10, por favor. Y con un corazón abierto, sensible a la palabra, escucha lo que el Señor quiere hablar a tu corazón hoy. Dice el versículo de la siguiente manera: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estamos hablando acerca de 4 promesas que Dios te hace para cuando has pasado por el dolor. Te restauraré, te afirmaré, te fortaleceré y te estableceré. La semana pasada hablamos de la primera, te restauraré, y hoy hablaremos acerca de la segunda promesa del Señor para cuando has pasado por en medio del dolor. Y esta promesa es: te afirmaré. Y esta palabra en griego es la palabra esterixei, que quiere decir afirmar, confirmar, consolidar. Y tiene que ver con fijar a alguien en la posición correcta sin que se mueva. ¿Quién necesita ser afirmado, confirmado, consolidado? ¿Quién es inestable? ¿Quién no ha permanecido? ¿Quién no ha sido constante? Este tipo de personas necesitan ser afirmados, necesitan ser consolidados para que no se muevan de su posición correcta en Cristo Jesús. Y entonces tenemos que ser afirmados en diferentes áreas de nuestra vida. Te voy a hablar de algunas hoy. La primera, en el área de tu conducta. Si tú no vives en santidad y no haces lo correcto por las motivaciones correctas, entonces tú necesitas ser afirmado en una conducta alineada a los principios de la palabra. Escucha lo que dice el Señor en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. Los anime y les fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Pregúntate, ¿qué es lo que te mueve en tu conducta? En tus acciones, en tus actitudes, en tus decisiones. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Por qué haces, dices tales cosas? ¿Qué te motiva? Si las motivaciones son incorrectas, entonces no es lo que el Señor quiere para tu vida. Mira, la Biblia nos habla acerca de los hermanos de José, o sea, los hijos de Jacob, los patriarcas. Sí, has de recordar que ellos tomaron a su hermano José y lo lanzaron a la cisterna. Después lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los madianitas. Tuvieron unas acciones totalmente incorrectas, malas. Pero, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué llegaron a hacer cosas tan terribles a su propio hermano? En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 9,
Cuando Esteban está hablando a los fariseos, les dice esta palabra: los hijos de Jacob vendieron a su hermano José movidos por la envidia. Y luego dice: pero Dios estaba con él. Entonces los hermanos de José, la motivación que ellos tuvieron fue la envidia. Envidiaban a José, quizás su posición ante el papá, quizás los sueños de grandeza que él tenía. La verdad es que le tenían envidia y eso los movió a venderlo con los madianitas. Por el contrario, nosotros vemos que José no fue movido por nada. A José nunca lo movió la amargura, nunca lo movió la ira, el resentimiento o el deseo de vengarse de sus hermanos. Es más, el día que José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, no lo hizo. Lo que hizo fue perdonarlos, abrazarlos y llorar con ellos. Porque las motivaciones de José eran motivaciones correctas, que nacían de la relación que él tenía con su Dios, la cual era una relación sincera y constante. ¿Con quién te identificas? ¿Te identificas con José o te identificas con sus hermanos? Piensa en tus acciones y analiza qué es lo que me motiva, cuáles son mis motivaciones a hacer las cosas. También tenemos un pasaje en la Escritura cuando el apóstol Pablo, Bernabé y el apóstol Pedro, que había llegado, estaban en Antioquía. Recuerde que la gente que vivía allí, que se estaban convirtiendo al evangelio, eran gentiles, no eran judíos. Entonces, a ellos no les exigían la circuncisión ni la reglamentación que había en la ley. Solo les decían que creyeran en Jesús. Pero uno de esos días llegaron algunos que fueron enviados por Jacobo y eran de la doctrina de la circuncisión. Cuando Pedro les vio, empezó a apartarse de los gentiles. Ya no comía con ellos, ya no convivía con ellos, por lo cual el apóstol Pablo le resistió en la cara. Decía el apóstol que era de condenar su actitud. Pero cuando yo voy a la Biblia y leo el pasaje, yo me encuentro allí la motivación que tenía Pedro. ¿Y sabe cuál era la motivación de Pedro? Dice el versículo 12 al final: porque tenía miedo de los de la circuncisión. Él tenía una convicción que tuvo que ocultar, que tuvo que hacer a un lado y portarse de manera muy hipócrita. Pero la razón es que había miedo en su corazón de ser confrontado, de ser juzgado por los de la circuncisión. Motivación, temor. Muchas de las acciones que uno realiza podrían estar motivadas por el miedo, motivadas por la envidia. También podríamos tener otras motivaciones como la amargura, los deseos de venganza, el rencor, el orgullo, la depresión, la baja autoestima, la tentación, las ganancias deshonestas, la necesidad, las tentaciones.
Y por esas motivaciones terminamos haciendo cosas que no son correctas. El Señor Jesús también enseñó cuando habló de la parábola del sembrador, que hay gente que se mueve del evangelio cuando vienen las persecuciones ocasionadas por tener la fe en Jesucristo. Otras causas por las que uno se puede mover y estar inestable es por las necesidades, por el afán y por el engaño de las riquezas. Y entonces todas esas cosas que yo le acabo de explicar nos vuelven inestables. Queremos llevar una vida cristiana, pero no es una vida cristiana firme. Es una vida cristiana un poco rara, inestable. A veces hacemos bien, a veces hacemos mal. A veces amamos, a veces odiamos. A veces ayudamos, a veces herimos. Y lo que el Señor desea de ti es que te afirmes, que seas estable, que tengas una conducta de santidad y que tus motivaciones no sean incorrectas, sino que sean motivaciones correctas. ¿De dónde obtengo las motivaciones correctas? Las motivaciones correctas las obtengo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios está en mi corazón y me gobierno por ella, y cuando todos los días tengo una comunión con el Espíritu, entonces mis motivaciones van a ser correctas, va a ser lo mejor, va a ser lo acertado. Lo mejor que yo puedo hacer en mi vida es cuando la palabra y el Espíritu me llevan a tomar buenas decisiones. Había un hombre llamado Simeón, y Simeón buscaba al Señor, y un día en esa comunión con el Espíritu Santo, el Señor le habló a su corazón y le dijo: Simeón, tú no te vas a morir aún. Te vas a morir cuando tú hayas visto venir al ungido del Señor. Cuando tú veas al Mesías, entonces habrá llegado tu final. Entonces Simeón recibió una palabra en su mente y en su corazón: tú no te vas a morir hasta que veas al Mesías. Y él esperó en esa palabra. Él anhelaba que ese acontecimiento llegara a su vida. Simeón vivía por esa palabra, anhelante de ella. Y un día que parecía ser cualquier día, Simeón sintió algo especial ese día en su corazón, motivado por el Espíritu Santo. La Biblia dice: movido por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando Simeón llegó al templo, se encontró con que José y María, los padres de Jesús, estaban allí con el niño para presentarlo al Señor. Y Simeón pudo cargar al niño. Y una de las cosas que dijo Simeón cuando cargó al Mesías en sus brazos fue: Padre, ahora despides a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Escucha, Simeón estaba motivado por dos cosas:
por la palabra y por el Espíritu. Como él estaba motivado por la palabra y por el Espíritu Santo, él tuvo la acción correcta en el tiempo correcto de Dios. Cuando nosotros no tenemos la motivación del Espíritu y de la palabra, hacemos cosas equivocadas en tiempos equivocados. Y entonces cosechamos cosas que no queríamos cosechar. Pero cuando tú te mueves por la palabra y el Espíritu, vas a hacer lo correcto en el tiempo correcto, en el tiempo del Señor. El Espíritu Santo y la palabra te moverán al perdón, al amor, a la misericordia, a la reconciliación. ¿Te acuerdas que cuando el samaritano iba descendiendo a Jericó y se encontró a un hombre en el camino? La Biblia dice que él fue movido por la misericordia. El sacerdote y el levita no se movieron. Ellos siguieron de largo, pero el samaritano fue movido por Dios y fue movido a misericordia. El Señor nunca te moverá a la venganza. El Señor nunca te moverá a hacer lo malo, a caer en la tentación. Tú necesitas ser guiado por la palabra y ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Segundo, hablamos ahora de tu conducta, estuvimos hablando de tu conducta. Ahora otra área, el área de la palabra, el área de la doctrina. Dice Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Cuando no estamos consolidados en la palabra, somos fluctuantes. Somos llevados por vientos de doctrina. Cualquiera nos engaña. Por eso encontramos gente saltando de una congregación a otra. Porque están buscando una congregación a modo, donde les prediquen como ellos quieren que les prediquen, donde les hablen como ellos quieren que les hablen. A veces están arraigados a tantas tradiciones que cuando la palabra choca con sus tradiciones, lo que hacen es moverse a otro lado, porque no tienen firmeza, porque fluctúan, porque ignoran la palabra. Uno de los grandes problemas es la ignorancia de la palabra. ¿Cómo erradicamos la ignorancia de la palabra? Lee y medita la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo. Escucha, no solo leas la palabra por leerla. Lee la palabra, medítala. Meditar, la palabra meditar se traduce algo así como rumiar. Repasa la palabra. Cuando te vayas a descansar, vuelve a traer la palabra del día a tu mente, repasa, medita, reflexiona en ella para que le logres sacar toda la esencia que tiene esa palabra. Cada enseñanza, fíltrala a través de la Biblia, así como hacían los bereanos. La Biblia dice que los de Berea, después de escuchar a Pablo predicar, llegaban a sus casas y consultaban la palabra para ver si lo que Pablo les enseñaba era cierto.
Cada enseñanza llega a tu casa y abre la palabra, fíltrala por la palabra. Si es una palabra que viene de Dios, concordará con lo que está en la Biblia. Si no es una palabra de Dios, chocará con lo que el Señor puso en este libro, que es la palabra del Señor. Siguiente. Sé un hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo. La palabra no es solamente para que la memorices, no es solo para que presumas de saber Biblia. La palabra es para que tú la obedezcas, para que la vivas. La Biblia no funciona cuando la pones en una mesa en tu casa como un amuleto. No sirve así. La Escritura sirve cuando tú la abres, la lees y pones por obra cada uno de los principios que esa palabra te enseña. Además, escucha a los ministerios que Dios levantó. Dios levantó 5 ministerios para enseñarte. Él levantó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, para que te eduquen en la palabra, para que te enseñen en la palabra y tú puedas llegar a la estatura del varón perfecto. No puedes ser autodidacta aquí. Tú tienes que someterte a la enseñanza de los ministerios y dejar que estos te preparen para que tú mismo hagas la obra del ministerio al cual el Señor te ha llamado. Necesitamos ser confirmados en la fe. Pablo le escribe a los colosenses y entre otras cosas le dice esto: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden, y oye esto, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Si algo le alababa el Señor a los colosenses, es que estaban bien firmes en Cristo, estaban consolidados en su fe. Cuando hay falta de fe, la vida cristiana se vuelve inestable. Porque la falta de fe da lugar al temor. El Señor le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? Hombres de poca fe, les dijo. Porque la falta de fe produce temor. Cuando tú tienes fe en las crisis, en los momentos difíciles, tú sabes por la fe que estás tomado de la mano del Señor y que nada te puede arrancar de esa mano, y que si te resbalas Él te levanta, y que si te hundes Él te saca, que si te atrapa el lodo cenagoso Él pone tus pies sobre la peña. La falta de fe da lugar a la preocupación. La gente del tiempo de Jesús, como la gente de ahora, se preguntaba con preocupación: ¿qué comeré? ¿Qué vestiré mañana? ¿Qué va a pasar el próximo día? Estaban preocupados. La falta de fe te lleva a la duda. Incluso cuando hablas con Dios, incluso cuando pides. Por eso Santiago dice: pero pidan con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué mejor ejemplo podía encontrar Santiago? Las olas van de un lugar a otro. Conforme la dirección del viento cambia, así se mueven las olas.
Y dijo Santiago que el hombre que no pide con fe es igual. Y lo peor de todo es que después dice: no piense el tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La falta de fe te lleva a la inacción, porque como la falta de fe te lleva al temor, entonces no te mueves. Tienes miedo a caminar sobre las aguas. Tienes miedo a hacer ciertas acciones de fe. Entonces quedas inactivo, quedas paralizado. La falta de fe te inhabilita para operar en lo sobrenatural. Has de acordarte de los discípulos del Señor cuando les trajeron a aquel muchacho lunático. Estaba lleno de demonios. Y ellos lucharon, reprendieron, brincaron, saltaron, gritaron, y el demonio no salió. Cuando el Señor bajó del monte, se encontró con aquel papá desesperado que le dijo: Señor, mi hijo lo posee un demonio, lo tira al fuego, lo quiere ahogar en el agua, y tus discípulos no han podido. Y el Señor llegó y reprendió, y el demonio se fue. Los discípulos, a solas con el Señor, preguntaron: Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les dijo: por vuestra poca fe. La falta de fe te inhabilita para operar en lo sobrenatural. Por eso tú necesitas ser consolidado. Si el dolor por el que pasaste arruinó tu fe, debilitó tu fe, tú necesitas que el Señor te consolide nuevamente en la fe. Necesitas afirmarte. Tu lugar es una vida de fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puedes tú fortalecer tu fe? La fe se alimenta de la palabra de Dios. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La fe se fortalece en la intimidad con Dios, en la comunión con el Espíritu Santo. La fe se alimenta de la enseñanza de los ministerios. Y en todo esto que te acabo de decir, hay algo que es clave. Se llama constancia. Tú me puedes decir: es que yo oré mucho. El mes pasado oré todo el día, y el resto del mes preguntaría y dirá: bueno, había orado tanto que no me quedaron ganas. Pero en realidad lo que tú necesitas no es orar 24 horas al día, cada año. Tú necesitas una vida constante de oración. Es que yo me leí todo el Génesis en unas horas. No necesitas eso. Tú necesitas ser constante en la palabra. Tú necesitas constantemente, todos los días, alimentarte de la palabra, llenar tu corazón de la palabra. Necesitas ser constante en tu intimidad con Dios, en tu relación con el Espíritu, en tu obediencia a la palabra. Tú necesitas constancia. Solo la gente que es constante se consolida en el Señor, se afirma en el Señor. Sé constante en una conducta correcta, en una conducta de santidad. Sé constante en la palabra. Cuando tú vas a tus reuniones, sé constante, llega temprano. Llega a buena hora, antes de que empiece la primera oración, tú ya estás allí. Porque si tú quieres vivir una vida consolidada,
Tú necesitas ser constante. Si tú eres un descuidado, que llegas tarde a las reuniones, que nunca abres la Biblia toda la semana, hasta que la buscas el domingo porque te vas a la reunión, que nunca oras, tú no estás firme. Yo te digo cómo es tu vida. Estás de aquí para allá como las olas. A veces estás animado, a veces estás deprimido, a veces sientes que puedes conquistar las naciones para Cristo y ya estás embarcándote para irte a otra nación, pero al otro día estás arruinado espiritualmente y no tienes ganas de hacer nada por el Señor. Tú necesitas consolidación. Dice el Señor, te hace una promesa: yo te voy a firmar, yo te voy a consolidar, yo te voy a hacer firme. Tú que acabas de pasar el dolor, tú necesitas afirmarte en el Señor. Pero el Señor solo tiene un problema: tu voluntad. Si tú no quieres sujetarte a Él, Él no va a hacer nada contigo. Pero si tú dices: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿A dónde me quieres llevar? Yo estoy listo. Yo estoy listo. Consolídame, Señor, en todas las áreas de mi vida. Díselo al Señor esta tarde: consolídame, afírmame. Ya no quiero ser un fluctuante, un niño fluctuante, un niño sin constancia. Yo ya no quiero ser. Afírmame, Señor, en tus principios. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, muchas gracias por la palabra. Yo te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno y que esta palabra sea parte de tu estrategia para afirmar, para confirmar, para consolidar a aquel que ha estado fluctuando en su vida espiritual. Yo te ruego, Señor, en esta hora que tu Santo Espíritu les bendiga, les toque, les ministre, para tener, Señor, una firmeza tremenda en Cristo Jesús, y que nada los mueva, que no los mueva, Señor, la situación económica, que no los mueva la enfermedad, que no los mueva el pecado, que no los mueva la tentación, que no los mueva nada. Que tu Espíritu Santo y la palabra tuya hagan, Señor, un trabajo impresionante en ellos. Te doy gracias, Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. En el principio tú ya existías, trajiste vida donde no había. Me acercaste a tu luz, me acercaste a tu cruz. Oh, oh, oh. Eres la fuente de toda alegría, tu rostro brilla con luz infinita. Eres tú el creador, el que la historia cambió. Oh, oh. De las tinieblas me rescataste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas me liberaste, como la luz despejaste mis sueños. Eres la fuente de toda alegría, tu rostro brilla con luz infinita. Eres tú el creador, el que la historia cambió. Oh, oh. De las tinieblas me rescataste, como el sol disipaste el miedo. De las tinieblas me liberaste, como la luz despejaste mis sueños. Oh, oh, oh.
Como el sol disipaste el miedo de las tinieblas, me rescataste. Como la luz despejaste mis sueños de las tinieblas, me rescataste. Como el sol disipaste el miedo de las tinieblas, me liberaste. Como la luz despejaste mis sueños. Estamos llegando al final de nuestra transmisión y estamos alegres, contentos de saber que has sido bendecido, edificado en la palabra, has alabado al Señor con todo tu corazón y vamos a orar. Pon tus cargas, tus necesidades en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este día tan especial, por lo que nos has bendecido a través de esta reunión, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, suple sus necesidades. Te pido por aquellos que están enfermos, extiende tu mano allí donde se encuentran y reciban sanidad que viene de lo alto en el nombre de Jesús. Que esta semana haya cielos abiertos sobre sus vidas, que tengan abundancia y sobreabundancia en el nombre de Jesús. Toda tu iglesia la pongo bajo tu cobertura de bendición, de cuidado, de protección, de provisión, de sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. No te olvides de las reuniones de los martes a las 7. Estamos orando al Señor. Bendiciones.